El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Hoy vamos a ver a un personaje en la Escritura. Un personaje que agradó el corazón de Dios. Y si este hombre, en aquella generación que vivió, pudo agradar el corazón de Dios, nosotros en esta generación podemos hacer lo mismo. Vamos a leer en Génesis capítulo 5, 21 adelante. Y Enoc, dice, vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén. Y engendró hijos y engendró hijas. En total, todos los días de Enoc fueron 365 años. Y Enoc anduvo con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Por fe, Enoc llegó a ser el primer profeta fiel de Dios. En el tiempo que le tocó vivir era similar al nuestro. Era un mundo que se estaba corrompiendo aceleradamente. Un mundo en que se extendía la violencia, el abuso de poder. Un mundo en que el temor de Dios brillaba por su ausencia. Y cada generación que se iniciaba era más perversa que la anterior. Y Dios le encomendó a Enoc que predicara un mensaje de juicio y al mismo tiempo le dio las fuerzas para proclamarlo. Y él cumplió valerosamente su comisión. Y sabemos que predicar en una situación así nunca ha sido fácil. Nunca es fácil decirle a un mundo rebelde que está infringiendo las leyes de Dios. Por eso es que Dios le dio a Enoc la fuerza de proclamarlo. Y él, fortalecido por Dios, cumplió valerosamente su comisión. Por eso vivía continuamente acechado por sus enemigos, acechado por los opositores, pero Dios mismo cuidaba de él, porque Enoc tenía una fe que todos deberíamos imitar. Hebreos capítulo 13, verso 7 dice, acuérdense de sus dirigentes, que les han hablado la palabra de Dios, y consideren el resultado de su manera de vivir e imiten su fe. ¿Por qué Dios amó a Enoc? Enoc encabezó la sexta generación de descendientes de Adán. Tuvo su primer hijo a los 65 años de edad. Fue el padre del hombre más longevo, más viejo de la historia humana, Matusalén, que vivió, como dice la Escritura, 960 años. La condición del mundo actual no es diferente a la generación en que vivió Enoc. Había una crisis de identidad, una crisis de falta de propósitos sin precedentes. Y lo vemos como los países y muchas iglesias del mundo
avalan lo que es en contra de la naturaleza, tratando de hacer normal lo que no es normal. Y es por eso que todas estas cosas que pasan en la sociedad han ejercido una influencia tan marcada y tan devastadora sobre la vida y las costumbres de las personas, como lo vemos hoy a través de la internet, a través de la televisión, a través de las redes sociales. Y cada vez es más desesperante la situación moral y educativa. Es más dañina, es más negativa que nunca. Por eso el apóstol Pablo les escribió a los corintios y les dijo: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Cuál es la razón? Muy simple, no hay modelos dignos de imitar, no hay gente con nobleza de sentimientos, los líderes no tienen carácter, no tienen rectitud moral. La sociedad necesita buenos líderes. Los buenos líderes no solamente tienen seguidores, su liderazgo contagia. Pero lo que se ve continuamente en los líderes, tanto políticos como religiosos, es una falta de carácter total, falta de integridad, falta de paternidad, falta de hombría, falta de rectitud, que da como resultado la vergüenza. Por eso el mundo está enfermo de muerte. Y en el tiempo en que vivió Enoc, ninguno era como él. Por eso fue que este hombre se distinguió. Se vio la diferencia en él. Y a lo largo de los años no han abundado muchos hombres como Enoc. ¿Por qué? Porque la mayoría camina sin Dios. Y en la actualidad creo que tampoco hay muchos. Incluso dentro de la iglesia del Señor no son muchos los que caminan de la mano con Dios. Porque eso se vería. Porque eso influye en nuestra conducta. Y la Escritura dice de Enoc que anduvo con Dios en forma continua, repetitiva, igual que Noé. No entraba a la iglesia y salía de la iglesia. No volvía a entrar a la iglesia y salía de la iglesia. Dice, anduvo con Dios. Enoc soportó un gran rechazo. Soportó las burlas de doble sentido, las amenazas. Y sin duda habían algunos que querían silenciarlo. Pero Enoc no se dejó intimidar. Sabía lo que le había sucedido al justo Abel y él estaba resuelto a servir a Dios sin importar lo que le sucediera. El mundo está en decadencia, los líderes se ven en la prensa, se ven en la televisión, se ven en la internet, los presidentes latinoamericanos y mundiales viajan con su chamán, ellos mismos son espiritistas esotéricos, viven haciendo brujería para mantenerse en el poder, y esa es la clase de liderazgo que nosotros conocemos a través del mundo. El mundo del cine es igual, puro películas de ocultismo y de brujería. Y si usted va a los cines, se va a dar cuenta que las más grandes colas están en estas películas, colas largas, porque son éxito de taquilla. Y la gente rechaza lo bueno siempre porque aman las tinieblas más que la luz. Algunos dicen que ese es el mundo y que siempre ha sido así. No se dan cuenta
que lo que uno quiere hacer notar es que la explosión, el estallido de lo malo ha ido superando los niveles de una maligna, siniestra y degradante sociedad. Estamos viendo día a día la violación de los mandamientos. Con respecto a la infidelidad, los adolescentes iniciándose en la sexualidad con una total irresponsabilidad y desprecio por lo justo. Y lo más sorprendente es que Dios, en medio de este ambiente, todavía nos invita a caminar de la mano de Él. Y si imitamos la fe de Enoc, el Señor nos va a fortalecer para que podamos declarar su mensaje en estos últimos tiempos y además nos ayudará a afrontar con valentía la oposición. Pero Enoc fue único en su generación. Porque el diablo siempre ha sostenido que es capaz de alejar de Dios a toda la humanidad y en ocasiones ha dado la impresión de que lo está consiguiendo. Génesis capítulo 4, verso 26. Dice que a Set también le nació un hijo. Y este hijo que le nació a Set era Enos, con S. Entonces, desde que nació este hijo, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Fue precisamente durante este periodo que la gente comenzó a invocar a Jehová, pero no era una adoración pura, no era una adoración verdadera, porque había una marcada degradación espiritual cuando apareció en escena el otro, Enoc con C. Pablo incluye a Enoc como un adorador de Jehová cuya fe es un ejemplo para imitar. ¿Por qué? Porque caminó con Dios. ¿Quién era Enoc? ¿Qué dificultades tuvo que afrontar? ¿Cómo las superó? Enoc anduvo con el Dios verdadero, aunque estuvo rodeado de iniquidad. Anduvo con el verdadero Dios. Y los antepasados de Enoc fueron Set, Enos, Kenán, Mahalael, Jared. Pero la Biblia no dice que ninguno de ellos anduviera con Dios. Sin embargo, dice que Enoc caminó con Dios y por eso este hombre fue distinguido entre todas sus generaciones. Andar con Dios implica tener familiaridad, amistad, compañerismo, relación con Él. Y esto lo logró Enoc a través de la obediencia a la voluntad divina. La fe de este hombre desempeñó el papel fundamental de su buena relación con Dios, mostrando que confiaba en la promesa de la descendencia de la mujer. Lo que indica que confió en la promesa de Génesis 3:15. Donde Dios había dicho que vendría un Salvador que aplastaría la cabeza de Satanás. Pudo haber conseguido Enoc información sobre los tratos de Dios con la primera pareja humana en el Edén. Esto solo es imaginación. Pero fuese como fuese, este hombre tenía conocimiento de un creador a quien buscó con interés. Por eso Génesis 5:24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció
porque lo llevó Dios. En la Biblia Dios habla hoy, el mismo texto dice, como Enot vivió de acuerdo con la voluntad de Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Hebreos 11:5 dice, por la fe Enot fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero mire lo que dice la Dios habla hoy. Por fe, Enot fue llevado en vida para que no muriera. Y ya no lo encontraron porque Dios se lo había llevado. Y la Escritura dice que antes de ser llevado, Enot había agradado a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Todos queremos agradar a Dios, pero no todos quieren caminar como caminó Enot. ¿Qué significa caminar con Dios? ¿Qué tenemos que hacer para caminar de la mano con Dios? Caminar con Dios no es algo difícil. Algunos piensan que es como caminar en una cuerda tendida en un vacío o caminar a ciegas sin saber qué pasará al final. Dios nos ha declarado en su palabra lo que es bueno y lo que Él pide del hombre. Así que los que quieren caminar con Dios, aquí están los requisitos. Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide? Solamente 1, hacer justicia. 2, amar. 3, misericordia. Y 4, humillarte delante de Él. Entonces, para caminar con Dios, debemos conocer su palabra para que nos sirva de guía. No se puede caminar con Dios ignorando su palabra. Es su palabra la que nos ayudará a tomar decisiones correctas y oportunas. Y cuando obedecemos a su palabra, podemos tener seguridad que caminamos como Enot, tomados de la mano de Dios. Y el profeta Miqueas dice que las cosas que Dios pide al hombre para caminar con Él son sencillas. Dios pide cosas sencillas y le agradan los sencillos. Lo raro sería que le agraden los mentecatos. ¿Cuáles son esas cosas sencillas? Justicia, amor, misericordia y humildad. Caminar con Dios es caminar en justicia. La palabra escrita de Dios alumbra el pensamiento y el corazón, y la consecuencia inmediata será un andar en justicia. ¿Y qué es andar en justicia? Andar en justicia es andar en rectitud, en integridad, en honradez, en honestidad, en sinceridad delante de Dios. Puede que la gente te censure y te tilde de fanático, de exagerado, de legalista, de estricto, de santurrón, e inclusive te diga fariseo. Pero es preferible eso a que todos te aplaudan y tu conciencia te acuse, te reprenda y te sermonee.
Es por eso que la justicia es cristalina, translúcida, diáfana, es clara como la luz, es simple y es directa, derecha, recta, vertical y sólida. Porque la verdadera justicia no necesita maquillaje, no necesita retoque. Ella sale victoriosa donde quiera que esté. Así que tenedlo por seguro que si caminas en justicia, vas a andar en libertad de conciencia y agradando a Dios. Hay un proverbio popular que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y es el proverbio que más se ve diariamente en la vida. Y esto también se puede aplicar para un caminar en justicia. Porque no se puede caminar con Dios practicando la injusticia. Y cuando se habla de justicia, la gente comienza a pensar en la falta de justicia y asocia a los problemas judiciales, a los problemas legales. Y con esa mentalidad hallamos injusto que no se juzgue apropiadamente a un criminal. Pero hay otro tipo de injusticia que va más allá de no saber condenar o castigar. Y hay también muchas maneras de ser injusto y que no está penado por ley, aunque debería. ¿Qué es injusticia? Esto nos lleva una vez más al punto principal de las relaciones interpersonales, porque muchas veces somos injustos con el trato con los que nos rodean y pretendemos caminar con Dios. Un ejemplo de injusticia es que los hijos abandonen y le falten el respeto a sus padres. Hay maltrato de hijos, pero también hay maltrato de padres. Injusticia es el robo del dinero del Estado con el que se pudiera ayudar a toda la población con medicina y educación. Injusticia es robarle el dinero del bonosol a los ancianos y a las personas que no saben sacar sus cuentas. Injusticia es la desigualdad en el trato de ciudadanos comunes y las autoridades. Injusticia es violar a los adolescentes, a los niños, a los bebés y que queden impunes los violadores. Injusticia es matar el fruto de tu vientre y que tu madre, la abuela del bebé, sea la alcahueta. Esto es una doble moral y un asesinato de un inocente, y esto es injusticia. La Madre Teresa de Calcuta dijo en una ocasión que más muertes se han producido en el mundo por aborto que por guerras, y esto también es una injusticia. Lo que no se debe olvidar, que el que hace trampa en la fe termina mal, porque Dios no tapa el pecado de nadie. No es posible caminar con Dios haciendo injusticia. Dios nos ha llamado a vivir en justicia. Si no se pudiera, jamás nos demandaría algo que no podemos alcanzar. Primera de Juan 5:17 dice, toda injusticia es pecado. Dios espera que cada persona que ande en justicia sepa que toda injusticia es pecado. Porque la Escritura dice que las acciones justas de los santos son como vestiduras de lino fino, blanco y resplandeciente delante de Dios. Caminar con Dios es caminar en misericordia.
Algunas personas le preguntaron a Juan el Bautista qué tenían que hacer para caminar correctamente delante de Dios, y él les respondió: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. No exijan más de lo que se les está ordenado, les dijo a los cobradores de impuestos. Y a los policías les dijo: no hagan extorsión a nadie. Dios es misericordioso y compasivo, y todos aquellos que se relacionan con Él son llamados a imitarle en misericordia y en compasión. Porque las palabras de Juan Bautista tocaron el centro de lo que es vivir con Dios, practicando misericordia. ¿Y qué es misericordia? Viene del latín misere, miseria, desdicha, y cordis, corazón. Se refiere a la capacidad de sentir dolor, la desdicha de los demás. Así que aunque el hombre se justifique, cuando se camina con Dios, se vive también practicando la misericordia. 3. Caminar con Dios es caminar en humildad. Miqueas 6:8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar, misericordia y humillarte ante tu Dios. Muchos pretenden tener una relación con Dios, pero se niegan a someterse a su señorío y autoridad. Este hecho ha llevado a concluir que algunos cristianos invitan a Jesús para que sea su Salvador, pero no quieren que señoree sobre sus vidas. Quiere decir que ellos creen que Jesús murió por sus pecados en la cruz, pero no creen que ellos deban someterse a nadie. ¿Son cristianos de verdad? ¿Nacieron de nuevo? Estas no son preguntas doctrinales, son preguntas de vida o muerte eterna. Que Cristo sea el Señor o no en nosotros es algo que determina nuestra salvación o nuestra condenación. Caminar con Dios es reconocer la autoridad de Dios y de su Cristo sobre nosotros. ¿En qué te convierte esto? En una persona humilde, en una persona dependiente, en una persona devota, fiel, adoradora, porque eso se llama una entrega absoluta. Enoc sirvió y caminó con Dios en medio de una generación rodeada de iniquidad. ¿Qué le ayudó a permanecer fiel? Determinó en su corazón no juntarse con gente que profanara el nombre de Dios. Su mejor compañía para él era Dios. Imitemos a Enoc, el lugar más valioso, más grande, más importante para Enoc era su altar de adoración. Pero Dios nos está llamando hoy a imitar a Enoc. Caminemos con Él todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga a buscarnos. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.